Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. Estamos emocionadísimos de tenerlos de vuelta con nosotros. Esperamos que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sabemos que les encanta, la relación, o mejor dicho, la posible reconciliación, entre dos de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado bien, vamos a hablar sobre ese tierno gesto que Hande tuvo con Kerem y que ha encendido todas las alarmas y ha hecho que los fanáticos de esta pareja icónica sueñen con un reencuentro. Antes de que nos lancemos de lleno a la noticia, queremos recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas novedades de sus estrellas turcas favoritas, y si quieren ser los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, nos encantaría saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias en la sección de abajo. Nos encanta leerlos. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para un viaje lleno de emoción, especulación y esperanza. Vamos a desentrañar el misterio detrás del gesto de Hande Erçel que ha revolucionado las redes sociales y ha hecho que el fandom se vuelva loco. Acompáñennos. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam Tok Tok, ¿eres tú? Su romance traspasó la pantalla y se hizo realidad, cautivando a millones de fanáticos alrededor del mundo que los bautizaron cariñosamente como Anker. Su relación fue un torbellino de amor, risas, viajes y momentos inolvidables que compartieron generosamente con sus seguidores a través de las redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su historia de amor llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y a una legión de fanáticos esperanzados en una posible reconciliación. Desde su separación, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que han consolidado su posición como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente, explorando nuevos proyectos y desafiando sus límites como actor. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y comprometidos con su trabajo, ganándose el respeto y la admiración de la industria y del público. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de la distancia física, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Los fanáticos de Anker han seguido alimentando la ilusión de un reencuentro, analizando cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, en busca de alguna señal, alguna pista que indique que el amor aún persiste entre ellos. Y recientemente esa esperanza se ha reavivado con un gesto inesperado por parte de Hande Erçel. El tierno gesto al que nos referimos se produjo en el contexto de un evento público al que ambos asistieron por separado. Se trataba de una gala benéfica organizada por una importante fundación en Turquía, a la que acudieron numerosas celebridades del mundo del espectáculo, la moda y el deporte. Hande y Kerem llegaron al evento por separado y, aunque evitaron posar juntos en la alfombra roja, los fotógrafos y los presentes pudieron captar algunos momentos en los que se encontraban cerca el uno del otro. La expectación era palpable, cada flash, cada sonrisa, cada mirada eran analizadas con lupa por los miles de fans que seguían la gala a través de las redes sociales. La etiqueta almohadilla Anker Reunion se convirtió rápidamente en trending topic global. Según testigos presenciales, Hande y Kerem se saludaron de manera cordial y educada, como dos personas que se conocen y se respetan. Algunos de los asistentes comentaron haber notado una cierta tensión en el aire, un halo de incomodidad mezclado con una profunda familiaridad. Era evidente que la historia que habían compartido pesaba sobre ellos, aunque intentaran disimularlo bajo una capa de profesionalidad. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de todos fue un pequeño detalle, un gesto sutil pero significativo, que no pasó desapercibido para los observadores más atentos. En un momento de la noche, mientras Kerem se encontraba conversando con otro invitado, un reconocido director de cine turco con el que se rumorea que Kerem podría colaborar en un futuro proyecto, Hande se acercó discretamente y, con una sonrisa cálida y dulce, le acomodó el cuello de L. A camisa. Sí, lo han escuchado bien. Hande Erçel, en un gesto que muchos han interpretado como un acto de cariño y atención,
le acomodó el cuello de la camisa a Kerem Bürsin. Un gesto simple pero cargado de significado, que ha desatado una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Los fanáticos de Anker han analizado el vídeo y las fotografías del momento hasta el cansancio, tratando de descifrar el verdadero significado de ese gesto. Se han creado decenas de hilos en Twitter, se han subido cientos de vídeos a TikTok analizando la microexpresión de Hande, la forma en que sus dedos tocaron la tela de la camisa de Kerem, todo se ha diseccionado hasta el último detalle. Incluso expertos en lenguaje corporal han sido consultados para dar su opinión sobre el significado oculto de ese simple acto. Algunos creen que se trata simplemente de un acto de cortesía entre dos personas que alguna vez estuvieron muy unidas. Después de todo, es común que las personas que han compartido una relación cercana mantengan gestos de familiaridad y atención mutua, incluso después de la separación. Esta interpretación, aunque razonable, parece demasiado simple para la mayoría de los fans, que buscan una explicación más romántica y esperanzadora. Otros, más optimistas, ven en este gesto una señal de que el amor aún perdura y que existe la posibilidad de una reconciliación. Para ellos, el acto de acomodarle el cuello de la camisa a Kerem es una prueba irrefutable de que Hande sigue sintiendo algo por él, de que no ha podido olvidar la conexión especial que compartieron. Argumentan que ese gesto revela una ternura y un cariño que no se pueden fingir, que son la manifestación de un amor que aún late en el corazón de Hande. Incluso han comparado el gesto con escenas de la serie Senkalkam, donde Hande, interpretando a Eda, realizaba acciones similares con Kerem, quien daba vida a Serkan Bolat. Y otros, más cautelosos, prefieren no hacerse ilusiones y esperar a ver qué sucede en el futuro. Reconocen que el gesto de Hande es significativo, pero no lo interpretan como una prueba definitiva de una posible reconciliación. Argumentan que podría tratarse simplemente de un acto de amabilidad o de un recuerdo nostálgico del pasado. Prefieren mantener una actitud realista y no dejarse llevar por las emociones, conscientes de que las relaciones son complejas y que las segundas oportunidades no siempre son fáciles de lograr. Pero independientemente de la interpretación que cada uno le dé, lo cierto es que el gesto de Hande ha generado un gran revuelo y ha reavivado la esperanza de muchos fanáticos que sueñan con volver a ver a Anker juntos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, comentarios positivos y expresiones de deseo de que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad. Se han creado grupos de oración virtual, se han organizado campañas de apoyo en redes sociales y se han escrito miles de cartas dirigidas a Hande y Kerem, rogándoles que se reconcilien. El fervor de los fans es innegable y demuestra el impacto que esta pareja tuvo en el mundo del espectáculo. Por supuesto, hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales al respecto. Ambos han mantenido silencio sobre el tema, alimentando aún más la especulación y el misterio. Sus representantes han declinado hacer comentarios, alegando que se trata de un asunto personal que solo concierne a Hande y Kerem. Este silencio estratégico ha contribuido a aumentar la expectación y a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Sin embargo, su silencio no ha hecho más que avivar las llamas de la esperanza y la curiosidad. Cada uno de sus movimientos, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es analizada minuciosamente en busca de alguna pista que revele sus verdaderos sentimientos. Los fans han convertido la búsqueda de señales en una especie de juego, analizando cada detalle con la precisión de un detective y la pasión de un enamorado. Pero más allá del gesto en sí, es importante analizar el contexto en el que se produjo. Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras y respetuosas, tanto en su vida personal como profesional. A pesar de su separación, han mantenido una relación cordial y han evitado cualquier tipo de confrontación pública. Rara vez se han referido públicamente a su relación pasada y han preferido centrarse en sus respectivos proyectos profesionales. Esta actitud discreta y respetuosa sugiere que a pesar de que su romance llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo aún persisten entre ellos. Además, es importante recordar que Hande y Kerem compartieron momentos muy especiales y significativos durante su relación. Viajaron juntos por el mundo visitando lugares exóticos y disfrutando de experiencias inolvidables. Trabajaron juntos en Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno global y que les permitió conectar con millones de fans en todo el mundo. Eran momentos íntimos y se apoyaron mutuamente en sus carreras, celebrando sus éxitos y superando sus dificultades. Esos recuerdos, sin duda, siguen presentes en sus corazones y es posible que con el tiempo, hayan madurado y evolucionado, transformándose en una forma diferente de amor y afecto.
Un amor que quizás no sea romántico, pero que sigue siendo valioso y significativo. También es importante considerar que ambos han crecido y madurado desde su separación. Han aprendido de sus errores, han superado sus dificultades y han seguido adelante con sus vidas. Ande ha consolidado su carrera como actriz, demostrando su versatilidad y talento en diferentes proyectos. Kerem ha explorado nuevos roles y ha demostrado su compromiso con el arte de la actuación. Es posible que con el tiempo hayan desarrollado una perspectiva diferente sobre el amor y las relaciones, y que estén más abiertos a la posibilidad de una reconciliación. Una reconciliación que quizás no sea igual a la que imaginaban los fans, pero que podría ser aún más profunda y significativa. Por supuesto, no podemos ignorar el hecho de que ambos son figuras públicas y que su vida personal está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por los paparazzi, cada rumor es amplificado por la prensa y cada opinión es compartida en las redes sociales. Esta constante atención mediática puede ejercer una gran presión sobre su relación y dificultar la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, también es cierto que Hande y Kerem han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y de tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que digan los demás. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto. Nadie sabe con certeza si se reconciliarán o no. La decisión final está en sus manos y dependerá de sus sentimientos, de sus prioridades y de sus circunstancias. Pero lo que sí es cierto es que el gesto de Hande ha reavivado la esperanza de muchos fanáticos y ha demostrado que, a pesar del tiempo y la distancia, el cariño y el afecto aún pueden perdurar. Ahora bien, hablando de Kerem, también hemos visto que ha mantenido una actitud bastante reservada en cuanto a su vida amorosa desde la separación. No ha sido vinculado sentimentalmente con ninguna otra persona de manera oficial, lo cual ha alimentado aún más las especulaciones sobre sus sentimientos hacia Hande. Si bien ha sido fotografiado en compañía de otras mujeres, estas imágenes nunca han confirmado una relación romántica y siempre han sido interpretadas como encuentros amistosos o laborales. Algunos dirán que simplemente está enfocado en su carrera, lo cual es comprensible, dado su ambición y su deseo de alcanzar nuevas metas profesionales. Pero otros creen que podría estar esperando el momento adecuado para retomar la relación con Hande, que en su corazón aún guarda la esperanza de volver a estar juntos. Es importante recordar que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la atenta mirada del público, son complejas y multifacéticas. No siempre es fácil entender las dinámicas internas y los sentimientos que existen entre dos personas. Por lo tanto, es fundamental evitar hacer juicios precipitados y respetar las decisiones que Hande y Kerem tomen en relación con su vida personal. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, no personajes de una telenovela cuyo destino podemos controlar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas talentosas, exitosas y muy queridas por el público. Su química en la pantalla fue innegable y su relación fuera de ella cautivó a millones de fanáticos alrededor del mundo. Si deciden reconciliarse o no, es una decisión que les corresponde únicamente a ellos. No debemos presionarlos ni juzgarlos, sino simplemente apoyarlos en lo que decidan hacer. Lo que podemos hacer como fanáticos es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, respetar sus decisiones personales y desearles lo mejor en sus vidas. Y por supuesto seguir soñando con la posibilidad de volver a ver a Anker juntos, si es que ese es su deseo y su destino. Un sueño que quizás se haga realidad, o que quizás se quede solo en eso, un sueño. Pero al fin y al cabo, ¿qué sería la vida sin sueños? Y hablando de destinos, no podemos dejar de mencionar que muchas veces las segundas oportunidades son posibles. El tiempo cura heridas, las personas cambian y maduran, y las circunstancias pueden variar. Lo que parecía imposible ayer, puede ser una realidad mañana. Si Hande y Kerem sienten que aún hay amor entre ellos, y si están dispuestos a trabajar en su relación, no hay razón para que no puedan darse una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para ser felices juntos, para construir un futuro en común y para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, también es importante ser realistas y aceptar que las cosas no siempre salen como uno quiere. A veces las relaciones llegan a su fin por razones insalvables y no hay vuelta atrás. Si Hande y Kerem deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo y apoyar sus decisiones. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la tranquilidad en sus vidas.
Que puedan seguir adelante con sus carreras y que encuentren el amor en otras personas, si así lo desean. En resumen, el tierno gesto de Andercel con Kerem Bürsin ha reavivado la esperanza de muchos fanáticos que sueñan con una reconciliación. Si bien el futuro es incierto, lo cierto es que el cariño y el afecto aún pueden perdurar, incluso después de una separación. Lo importante es respetar las decisiones que Hande y Kerem tomen en relación con su vida personal y seguir apoyándolos en sus carreras profesionales. Y por supuesto, no dejar de soñar, porque los sueños son el motor que nos impulsa a seguir adelante y a creer en que todo es posible. Y ahora, para concluir este vídeo, queremos agradecerles a todos por acompañarnos una vez más. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre el tierno gesto de Andercel con Kerem Bürsin. Hemos tratado de analizar la situación desde todos los ángulos posibles, presentando diferentes perspectivas y dejando claro que la decisión final está en manos de Hande y Kerem. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Queremos saber qué piensan ustedes, qué sienten y qué esperan de esta situación. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo nos motiva a seguir trabajando y a ofrecerles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Además, nos ayudarían muchísimo si nos dejan sus sugerencias sobre qué temas les gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Estamos siempre abiertos a nuevas ideas y propuestas. Queremos saber qué les interesa, qué les preocupa y qué quieren ver en nuestro canal. Y por último, pero no menos importante, queremos recordarles que la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Así que rían, amen, sueñen y sean felices. No se dejen llevar por las preocupaciones y los problemas, sino que enfóquense en las cosas que les hacen felices y que les llenan de energía positiva. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Quizás el futuro nos depare sorpresas inesperadas en la historia de Andercel y Kerem Bürsin. Solo el tiempo lo dirá. Adiós a todos.